invitarle a abrir sus Biblias a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. En esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero dar inicio a una serie basada en esta segunda epístola general de Pedro. Como saben, hemos estado estudiando en los grupos pequeños la primera carta de Pedro. Algunos grupos han terminado ya, pero otros todavía no hemos concluido. Pero quiero iniciar hoy con esta serie de la segunda carta de Pedro, confiando que el Señor nos hable y nos ministre como Él lo sabe hacer. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias por esta mañana, Señor, que deleite, como dice el salmista, es que los hermanos puedan habitar juntos y en armonía. Gracias, oh Señor, porque tú has prometido enviar allí salvación y vida eterna. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, oh Señor, por el privilegio que nos concede de que podamos congregarnos. De que podamos congregarnos a ti porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Te damos gracias, oh Señor. Oramos que tú nos hables tu palabra en esta mañana. Oramos que tú nos ministres, que tú nos enseñes. Oh Señor, estamos tan necesitados de ti. Estamos tan necesitados de tu palabra. Estamos tan necesitados de tu presencia. Clamamos a ti que nos oyes, para que nos hable una vez más tu palabra y nos bendigas. Nos bendigas en este tiempo especial. Señor, por favor, háblanos al corazón. Desafíanos y nútrenos nuevamente para que podamos vivir esta vida que tú nos has señalado para tu gloria. Oh Señor, hazlo conmigo y hazlo con tu pueblo. Concédeme la unción de tu Espíritu Santo, el denuedo de tu Espíritu Santo, para hablar tu palabra como conviene, mientras tú, oh Señor, la siembras, oh Señor, profundamente en nuestras vidas para que lleven mucho fruto. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Hoy será nuestra introducción, llamados a crecer en nuestra fe. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino
eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a compartir desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Pedro inicia esta carta un poquito distinta a la primera carta que les envió a los mismos destinatarios. Simón, Pedro, Simón, su nombre hebreo, su nombre por nacimiento. Pedro, el nombre que les fue asignado por el Señor, un nuevo nombre para un nuevo hombre. Simón, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Notemos que él se define a sí mismo como siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra siervo suena más elegante, pero la palabra griega aquí es doulos, es esclavo. Él se define a sí mismo como un esclavo de su Señor, como un esclavo del Señor Jesucristo. Con esto, ¿qué está mostrando Pedro? Sino su sumisión a su Señor, su sumisión al que le llamó, su sumisión al que le comisionó como apóstol del Señor. Notemos que en el capítulo 3, Pedro alude a su carta primera como la segunda carta, dice en el capítulo 3, verso 1, alude a su carta como la segunda carta que os escribo. Esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento. Su segunda carta quiere decir que escribió a las mismas personas la primera carta. Se dirige a los creyentes, que en la primera carta los definió como aquellos elegidos por el Señor, aquellos que habitaban en las provincias del norte de Asia Menor, la cual hoy es Turquía. Probablemente la apostasía y la degradación en la iglesia en aquellos días fue la circunstancia que movió a Pedro a escribir este libro. Así que esta carta, así como la carta también de Judas, es como un antídoto contra estos males, la apostasía y la degradación en medio de su iglesia. El apóstol Pedro, como un médico divino, nos da una receta contra estos males. Nos puede dar la capacidad de vivir una vida cristiana apropiada, acorde a la piedad a la que hemos sido llamados. Pedro nos llama al crecimiento constante en primer lugar, para que podamos mantener, nos dice Pedro en el versículo 10, firme nuestra vocación y elección. Notemos cómo lo dice en el capítulo 10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Cuando no estamos creciendo en nuestra fe, podemos caer en un estado de estancamiento que nos puede llevar a un debilitamiento y a vivir una vida cristiana contraria al propósito de Dios, una vida contraria, superficial, vulnerable y carente de piedad o de vitalidad espiritual. A tal punto que hay muchos creyentes, que ni no creyentes, a los cuales Satanás ha puesto en sus mentes que no son salvos, que no han sido elegidos. Y estas dudas las ha sembrado por el estilo de vida que están llevando. Porque su estilo de vida no hace eco en sus corazones. Su estilo de vida desdice de lo que en verdad ellos son. Así que dudan de que han sido elegidos y dudan de que han sido salvados, cuando en verdad sí lo son, pero por la manera en que caminan
no pueden gozar del gozo de la salvación que ya se les ha asignado. Porque viven una vida superficial, porque viven una vida lejos de la vida que Dios quiere que ellos vivan. Así que Pedro nos amonesta y nos llama, y en la receta que nos da, nos dice en primer lugar que debemos crecer en nuestra fe que nos ha sido concedida. Notemos en primer lugar los privilegios que dice Pedro que nos han sido dados, que nos han sido concedidos para que podamos mantenernos creciendo en el Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice: a los que han recibido una fe como la nuestra. Pedro nos habla de la provisión de Dios para el crecimiento, lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos ha dejado solo el que nos salvó, nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir la vida que Él nos llama a vivir, es decir, la vida conforme a la vocación con la que Él nos ha llamado. Pedro nos dice que se nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Notemos el versículo 3: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Él lo ha dado de gratis por su gracia. Todo lo que necesitas para poder vivir conforme a la vida que tienes en Cristo si eres un creyente, y a la piedad que Dios quiere que se manifieste de esa vida. No se nos ha dejado a nuestros propios esfuerzos humanos. El que nos ha salvado nos ha provisto para que podamos vivir una vida conforme a la salvación que Él mismo nos ha concedido. Alabado sea el nombre del Señor. No nos ha salvado y ahora nos ha dejado a nuestro propio empuje, a nuestro propio esfuerzo humano. De ninguna manera. La vida cristiana no es así. No consiste en esfuerzo humano, sino en la gracia del Señor. Gracia que nos escogió desde el principio. Gracia que nos ha llamado. Gracia que nos ha concedido fe. Gracia que nos sostendrá y nos llevará hasta el final. Todo inicia con la fe. Y notemos cómo Pedro lo expone. A los que han recibido, versículo 1, a los que han recibido una fe como la nuestra. A los que han recibido una fe como la nuestra. Una fe es preciosa como la nuestra. Una fe valiosa como la nuestra. Los que han recibido. La palabra allí recibido habla de lo que han alcanzado o obtenido, o a los que se le ha asignado una fe como la nuestra, dice Pedro. ¿Qué hicimos para creer? ¿De dónde vino la facultad para que creamos? La recibimos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La recibimos. No tenemos que vanagloriarnos por la fe que nos ha introducido en la vida. No tenemos derecho a vanagloriarnos porque no fue en nuestros propios méritos. Se nos asignó una fe, dice Pedro. Se nos ha concedido una fe. Se nos dio una fe. Pedro le llama a estos creyentes en la primera carta elegidos. Así como los israelitas en el Antiguo Testamento se le asignó una porción de la nueva tierra, estos también escogidos, elegidos, se le ha asignado una fe por la cual habrán de ser salvos y mediante la cual vivirán para siempre. Notemos 1 de Pedro capítulo 1 versículo 1: a los expatriados de la dispersión, dice Pedro capítulo 1 verso 1, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Elegidos según el conocimiento de Dios Padre. Pedro está diciendo a ellos: ustedes
han sido elegidos. Ustedes no eligieron a Dios, Dios los eligió a ustedes. Bendito el nombre de nuestro Señor por su misericordia. Porque ¿quién eres tú y quién soy yo para que Él nos hubiese escogido? Pero lo hizo. Lo hizo según el previo conocimiento de Dios Padre. No obramos para tener esa fe. La recibimos de Dios por su pura gracia. Le dice Pablo a los Efesios, como un don. Efesios capítulo 2, versículo 8, traigamos a memoria, porque por gracia ustedes han sido salvados. Nunca se te olvide eso, hermano, nunca. Porque por gracia. En tu momento más alto, de mayor rendimiento espiritual, siempre trae a tu mente: fui salvado por gracia. Fui salvado por gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados, dice Pablo, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Bendito el nombre del Señor. Un don del Señor. Y añade versículo 9, no por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. No por obras para que nadie se vanagloríe. Fuiste salvo por gracia, por medio de la fe, un don de nuestro Dios. La fe es un regalo, lo que está diciendo Pablo aquí. La fe es un regalo por medio de su palabra y de su Espíritu Santo que se nos ha sido dada. Sí, un día, los escogidos del Señor, algunos en una oficina, otros en su hogar, algunos en la calle, otros en lugares inconcebibles, algunos en un auto, algunos en un metro, otros en la cárcel, algunos en la iglesia. Oyeron la palabra de Dios y ese día, por la regeneración del Espíritu Santo, Dios engendró fe en su corazón para que creyera y fuera salvo. ¿No es esto maravilloso? Es maravilloso. No por obras para que nadie se gloríe. Pedro les dice que esta fe es tan valiosa y tan preciosa como la nuestra, dice Pedro. Está diciendo la fe que se le ha concedido a ustedes, la fe que se le ha asignado a ustedes, no es de categoría inferior a la fe que yo poseo, que poseen los apóstoles o que poseen los judíos. La fe de ustedes es como la nuestra. Pedro está diciendo, la fe que me ha salvado a mí no es de mayor calidad que la de ustedes. No tienen inferior fe que la que poseyó Moisés. No tienen inferior fe que la que poseyó Abraham, porque también a ellos le fue concedida. Es tan valiosa como la nuestra. Tiene la misma calidad que la nuestra. Tiene la misma calidad que la del pueblo judío, que la de los creyentes judíos. Pedro lo sabía muy bien por experiencia propia, ya que fue a él mismo a quien Dios usó para abrir las puertas de la fe a los gentiles. ¿Recuerdan Hechos 15? Cuando se le quería asignar a los gentiles, cuando se le quería imponer una carga, además de la fe. Fue Pedro el que testificó, habiendo tenido experiencia previa con el centurión aquel, Cornelio. Y Pedro dijo, Hechos 15:7, dice que Pedro testificó en ese concilio. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermano, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes, Dios me escogió de entre ustedes, que por mi boca los gentiles oyeran. ¿Oyeran qué? La palabra del evangelio y creyeran.
Porque la fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Por mi boca, dice Pedro, Él escogió que los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, dice ahora, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que nosotros. Al igual que a nosotros. Y dice el verso 9, y ninguna distinción hizo. ¿Entre quién? Entre nosotros y ellos. Amén. Ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Pedro posee una fe preciosa, nosotros también. Pedro posee una fe valiosa, nosotros también, de la misma calidad. Y dice, no hizo distinción entre nosotros y ellos, purificando o salvándolos, purificando por la fe sus corazones. No hay más nada que añadirle, ni que se circuncide, ni que guarden el sábado, ni que hagan esto y aquello, solo que crean. Fe preciosa. Es un gran tesoro. ¿Por qué es preciosa? Porque es de estimable valor. Por los efectos que produce, por los gloriosos efectos que produce en nosotros. Es por su causa que podemos conocer a Dios, nos dice Pedro, y ser salvos. Sí. Mediante, dice Pedro, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En este caso, la justicia a causa de la imparcialidad de las bendiciones de Cristo, que no hace acepción de personas entre judíos, gentiles, pobre, rico, negro, blanco. Gloria a Dios por Jesucristo. Es por causa de su obra que hemos recibido la gracia para creer. Es porque Él pagó, es porque Él llevó, es porque Él caminó y vivió la vida que tú y yo debimos vivir, que ahora se nos concede todo de gratis. Aleluya. Porque Él pagó, y por causa suya, y no por nuestras obras ni por nuestros méritos. Noten qué precioso como Pedro define a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios. Noten, dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No mediante la justicia de Dios y de Jesucristo, no, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sí. Este es otro texto. Y Pedro combate en esta epístola, como lo vamos a ver más adelante, el error de los falsos maestros que negaban esta verdad. Claramente define a nuestro Señor como Dios verdadero, de Dios verdadero, igual al Padre, como una persona de la Trinidad. Él es nuestro Dios y además nuestro Salvador Jesucristo. Es por eso que le adoramos, porque la Escritura solo nos mandan a adorar a Dios, pero también nos mandan a adorar a Cristo. Es porque Él es Dios. Pedro mismo lo enseña al final de su epístola. Noten capítulo 3, versículo 18. Pedro dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. ¿A Él quién? A nuestro Señor Jesucristo sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria, porque Él es Dios y no menos que Dios.
Él es Dios, al igual que el Padre del Espíritu Santo. Él es Dios, Él es nuestro Dios, Él es también nuestro Salvador. Y Pedro añade: gracia y paz, versículo 2, les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, desde su introducción, y él va a mantener un concepto que va hasta el final: el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Porque el conocimiento de Dios es la salvación en sí. Así lo definió el Señor. Este es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Salvación es conocer al Señor. Como los falsos de los que Pedro habla aquí, muchos profesan una fe que no tienen. Es decir, pueden habitar en nuestras iglesias, pueden venir a los cultos, pueden también tener Biblia, pero no conocen a Dios. Al Dios que quizás le cantan, como los fariseos, enseñaban al Dios que no conocían. Pero Pedro les dice a estos hermanos: gracia y paz. Pero le añade que esta gracia y esta paz, la que Pedro dice que se multiplique y abunde, solo puede ser una realidad en el corazón de los que conocen a Dios. Noten, solo viene, dice Pedro, mediante el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe que Dios les ha asignado. La palabra ahí es en el pleno conocimiento de Dios. Como repite en el versículo 3, noten: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice el versículo 3. Otra vez repite: el verdadero conocimiento. Solo lo que hemos experimentado por su gracia, este conocimiento verdadero, esta relación íntima. Porque aquí conocimiento no es algo intelectual. La palabra conocimiento que él usa aquí es algo experimental. Es más, en el Antiguo Testamento se define la palabra conocimiento como la relación íntima entre un hombre y una mujer. Es la misma expresión aquí. Habla de intimidad con Dios. Habla de una relación personal, la cual nadie puede alcanzar por sí mismo. Dios la da. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios la da. Cuando estaba ciego, en penumbra, perdido, sin esperanza, Dios abrió tus ojos al regenerar tu corazón. Conociste al que no habías conocido. Viste al que no habías visto y empezaste a amar al que nunca amaste. Es una obra única del Espíritu de Dios en el corazón humano. Oh, hermanos míos, solo lo que han experimentado por su gracia, este conocimiento, esta relación íntima con el Señor, pueden gozar de esta gracia y paz multiplicada y abundante. Aleluya. Oh, no podemos transmitirle eso a un inconverso. No podemos decirle a un inconverso: gracia y paz. No podemos. Porque esto solo viene, dice allí, en el conocimiento.
verdadero de nuestro Señor. Mientras más le conocemos, como dice el profeta Oseas, y conoceremos y proseguiremos en conocer a nuestro Dios. Como el alba que está dispuesta su salida y vendrá a nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué ha ocurrido? Conoceremos. Y Pedro, que está hablando de crecimiento espiritual, proseguiremos en conocer a nuestro Dios. Pero aquí está hablando de una experiencia personal. Ahora, notemos en segundo lugar, versículos 3 y 4. Pedro dice aquí que todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad se nos han, ¿qué? Concedido. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. Desde ese día se nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. O para vivir una vida conforme a la vida que late en nuestros corazones. Mire el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Así que estamos viendo la provisión de Dios. ¿Qué ha hecho Dios? Nos ha dado la fe. Ha regenerado nuestros corazones. Nos ha concedido. ¿Qué ha hecho Dios? Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Cuándo lo hizo? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. ¿Y qué? Y excelencia. Pastor, se le concedió este paquete de bendiciones a este miserable pecador. Sí, se le concedió. Al perseguidor de la iglesia, Pablo, Saulo de Tarso, se le concedió esto. A Zaqueo, ladrón, se nos concedió a ti y a mí. Se nos ha equipado en lo que se nos ha equipado para que podamos caminar, para que podamos correr, para que podamos vivir la vida que Dios quiere. Así que ese día que naciste de nuevo, ese día que creíste y te preguntaste, ¿y ahora qué? Fájate, echa para adelante ahora. Nos dice el Señor. Ve por tu cuenta. Ahora va por tu cuenta, ya te salvé. No. Se te equipa. Se te da lo que necesitas. ¿Cómo llegará el final? Desde el principio. Desde el principio. Dios ya tiene seguro el final. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Oye, hermano, desde el principio el final está asegurado. Te he salvado. El Señor no nos dice, te he salvado, a ver si llegas al final. No. Dios no nos trajo aquí, dijo, para volver atrás. Nos trajo aquí, ¿para qué? Para poseer la tierra que ya nos dio. No habrá un solo lugar que fue escogido, que fue apartado para un santo que se quede sin ese santo en aquel día. Ahí ese asiento fue guardado para Newton, pero no vino. Él se lo perdió. No. Nadie quedará tirado en el camino, porque el Dios que lo escogió lo meterá hasta el final. Gloria a Dios. Él lo ha provisto todo. Lo ha provisto todo. Ama su rebaño. Murió por su rebaño. Salvará a su rebaño.
el Padre que me las dio, dijo Cristo, mayores que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué no llegó? El diablo lo arrebató en el camino. No, Señor, porque Dios es más grande y una de sus promesas son: nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo les doy vida eterna, dijo Jesús, y no perecerán jamás. Hay ambigüedad en jamás. ¿Hay alguna ambigüedad en jamás? Jamás es jamás. En griego, en hebreo y en cualquier otro idioma que usted quiera poner, arameo, jamás es jamás. Nadie. No perecerán jamás. ¿Cómo lo hizo? Su divino poder, dice Pedro. Pues su divino poder, versículo 3, su divino poder. ¿Su divino poder de quién? Su divino poder aquí de Cristo, porque está hablando de Cristo como Dios y Salvador. Su divino poder de Cristo, dice Pedro, nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Esto no es algo que hay que granjeársela. Él nos concedió lo que concierne a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Nos han sido dadas como la fe. Nos lo ha impartido. Ahora, Pedro dice vida y piedad. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso formalista y un verdadero cristiano? Porque los fariseos eran moralistas, pero la vida cristiana no es moralismo, es vida y piedad. Es decir, hay una vida, hay un andar piadoso, porque hay una vida que late adentro. ¿Lo está entendiendo? El moralista es el que no tiene vida, pero por sus propias fuerzas quiere adaptarse, quiere vivir una moralidad sin poseer vida. Pero nosotros lo primero que se nos dio, ¿qué fue? Vida, no moralidad. Lo primero que Dios nos dio fue vida. Así que, ¿qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Su divino poder. Es por su divino poder nos ha concedido todo para la vida y la piedad. La vida que late dentro de nosotros y la piedad es la expresión exterior de esa vida. Eso es lo que nos divide de los formalistas. La vida, nuestra energía para poder vivir como Cristo quiere, es la piedad. Y es lo que puede producir esa piedad en nosotros. Miren, la vida cristiana es imposible para los que no tienen vida. Es cuesta arriba. Usted nunca llegará. Usted sentirá que la vida cristiana es un peso insoportable. ¿Por qué? Porque no hay vida. Así que usted está llevando el peso usted mismo, pero la vida cristiana no se puede vivir así. Es como un muerto cargando su propio ataúd. No, tú no puedes. Los fariseos no pueden. Jesús dijo de ellos: no tienen vida y mi palabra no habita en ellos. No hay nada. Así que noten Efesios 2. Si no hay vida y tratamos de ser piadosos, sería como un mero formalismo religioso, como el de los fariseos. Efesios 2:1. Él les dio vida a ustedes. ¿Qué fue lo primero que Él hizo? Les dio vida a ustedes, que estaban como medio muertos, casi muertos. Estaban ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuánto amaban a Dios antes de conocerle? Ninguno de nosotros.
Amar a Dios no viene por herencia de los padres. Nosotros podemos transmitir nuestro carácter a nuestros hijos, y muchas de nuestras virtudes y desvirtudes podemos transmitirla, pero la vida no se la podemos dar. No podemos hacer que nuestros hijos sean cristianos porque nosotros somos cristianos, porque la vida solo la da Dios. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso era Pablo, eso era Pedro, eso era usted y eso era yo. Pero por el verdadero conocimiento de Dios, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Él nos ha dado todo y ha comenzado por la vida. Es por causa de esta vida que nos ha salvado, que hemos podido experimentar verdadero conocimiento de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Wow, hermanos míos, hay una vida que late adentro. Y como hay vida se puede crecer, porque los muertos no crecen, pero los vivos sí pueden crecer. Pero Él añade algo más. Por ese mismo poder y por el conocimiento que nos ha dado preciosas, dice el verso 4, y grandísimas, ¿qué cosa? Promesas. Versículo 4, han recibido preciosas y grandísimas promesas. Por ellas, por su gloria y excelencia, por ellas, por su gran excelencia, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, que Reina Valera traduce grandísimas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes ¿de qué? Su naturaleza divina. Wow, maravillosas promesas, preciosas promesas. Por su gloria y excelencia nos ha dado preciosas promesas. Son nuestras por la fe. Todas ellas son nuestras. La más grande promesa, las más preciosas promesas. Él no es hombre para que mienta, ni qué, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo prometió, Él lo hará. Todas estas promesas son cumplidas en nosotros, los creyentes, mediante su divino poder y para su gloria, siendo el conocimiento de Dios la más preciosa de las promesas. Todos me conocerán, dijo el Señor. Nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, ¿qué? Me conocerán. Jeremías 31, 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley. ¿Cómo dice el Señor? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más, cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor. Porque todos ¿quién? Sus hijos, obviamente. Todos ¿quién? Sus escogidos. Todos ¿quién? Los que creen. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Gloria a Dios. Wow, hermano, qué precioso, qué hermoso. Es para celebrarlo. Sus promesas nos ha equipado
viene a mi mente otras promesas. Señor, ¿cómo va a poder crecer? Ahora tengo un nieto. Me felicitaron. Día de los abuelos. Eso nunca había llegado para mí. Pero ahora vino. Pero ya estoy oyendo a las madres, es decir, a mi hija y a su mamá, diciendo: el niño ya tiene que gatear. Ahora, ¿cómo va a salir ese niño a gatear? ¿Él solo lo hará? ¿Lo harán solo los niños? ¿Gatearán? Ni gatearán ni caminarán solo. Necesitarán a sus padres. Tiene vida, pero no puede caminar. Todavía ni siquiera puede gatear. Un nuevo creyente, no se le puede pedir a un nuevo creyente que ande tan derecho como un creyente maduro. ¿Verdad que no? ¿Cómo empieza? Gateando. Hay creyentes muy formalistas que quieren que ese hombre, esa mujer que se convirtió hoy, ya mañana ande como ellos andan después de 20 años de conocer al Señor. Pero no. No se puede. Dios lo espera. No, Dios no lo espera. Él espera que después de mucho tiempo reprendió a los hebreos y le dijo: después de tanto tiempo, ustedes deberían ser ya maestros. Después de tanto tiempo. Pero Jesús dijo que en el comienzo la espiga, el trigo y la hierba se parecen. ¿Qué? Se parecen. Parece que no es trigo, pero es. Hasta que salga la espiga, se verá. Aquí, ¿qué dice Jesús? Qué promesa más maravillosa. Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros. ¿Cuántos días? Mire lo que dice Cristo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Le dice: enséñenle todo lo que le he mandado. Recuerden, no van solos. Ni ellos ni ustedes, no van solos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo voy a emprender este camino? Yo voy contigo, te dice el Señor. No te dejaré, no te desampararé. Yo te ayudo, dice el Señor. Te he dado lo que necesitas. He puesto vida en ti. Te he dado mis promesas. Yo voy contigo. Ni en el momento más difícil estás solo. Aunque tu mente te diga te han dejado solo, nunca estás solo, porque Él está contigo. Está contigo. No te abandona el que te guarda. El Señor es sombra. ¿Qué? A tu mano derecha. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Aleluya. No, ese es nuestro Señor. Es una promesa poderosa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán. ¿Qué? Aliento. Él es quien te alienta. Cuando quieres desmayar, viene el aliento del Señor. ¿Cuánto han experimentado eso? No, aquí voy a tirar la toalla. El Señor dice: no. Yo soy la vid, te dice el Señor,
¿Y cómo es que voy a fructificar? Yo soy la vid, Juan 15. Ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese, ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué promesa más increíble. Oh, hermanos. Pero se nos ha prometido algo increíble aquí en el texto. Participar de la naturaleza divina. Koinonía, tener comunión con la naturaleza de Dios. Y eso podría ser posible para un mundano, para un pecador perdido. Pero sí, dice que a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Ustedes que han escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia o de los malos deseos. Él nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. ¿Qué fue lo que traímos desde nacimiento, hermanos? Corrupción. ¿Qué era lo que cargábamos como lastre? Muerte. Pecado. La condenación pendía de nuestro cuello. Ahora Él nos hace, ¿qué? Participantes de la naturaleza. Esto es algo extraordinario. Por eso dice el texto que los ángeles miran lo que está pasando con nosotros y no lo pueden creer. Están maravillados. Esta gente, enemigos de Dios, ahora son participantes de la naturaleza divina. Sí, porque ahora somos sus hijos. Ahora somos sus hijos. Ahora compartimos la vida de Dios por medio de la fe, por el Espíritu Santo que se nos ha dado y que habita en nosotros. Ahora la vida de Dios es nuestra. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir esto? Cristo vive en mí. Qué misterio tan grande pero real. Cristo vive en ti. Si eres un verdadero creyente, Cristo vive en ti. Participamos de su naturaleza. Tenemos comunión con Dios para la vida y la piedad. Porque ahora tenemos una unión orgánica con Cristo, inquebrantable. Ni la muerte lo puede quebrar. Los que están en Cristo vivirán en Cristo cada día de su vida. Y cuando mueran, seguirán en Cristo para siempre. Oh, hermanos míos, que somos parte de Él. Compartimos su vida. Él está en nosotros y nosotros en Él. Somos uno con Cristo. ¿Y todo para qué? Para que podamos vivir la vida que Dios nos ha asignado. Una vida piadosa, una vida santa, en la que Dios es glorificado. Porque ya hemos huido, dice el versículo 4, de la corrupción que hay en el mundo. Hemos sido sacados de ella. Fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Escapamos como Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, para que ya no vivamos más como vivíamos antes, sino que ahora podamos ir creciendo. Como la vida de los creyentes es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿No es precioso? Terminemos en el versículo 11 del capítulo 3. Póngase de pies conmigo. ¿Qué clase de personas debemos ser usted y yo?
ahora que hemos sido salvados. Cuando ya sabemos que todo será destruido y todo está reservado para el fuego, dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Verso 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Cuánto esperan esto? Gloria. Padre, gracias en esta mañana. Oh Señor, gracias por esa fe que nos has asignado. Gracias, Señor. Padre, que nada nos robe, que nada nos arrebate el privilegio, el gozo de ver tu vida que has engendrado en nosotros crecer, fructificar. Oh Señor, empieza conmigo. Que el trabajo, los afanes de esta vida, los estudios, no se roben el primer lugar de mi corazón. Hermano, dile al Señor, no permitas que mis afanes roben la primera tarea mía, que es vivir para tu gloria. Oh Señor, no lo permitas. No permita que las cosas de esta vida pasajera, esta vida que acaba, esta vida que terminará y se encenderá un día, se robe lo más precioso, lo más glorioso que eres tú en mi corazón. Oh Señor, manténme enfocado. Manténme enfocado. Oh Señor, que mi vida se mantenga en crecimiento para la gloria de tu nombre. Hazlo conmigo, Señor, y con tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.